next. Surprise sometime. Let's sing it together, okay? Ay, Dios mío. DJ Selection! Hola a todos, hoy vengo a darles un poco más de contexto sobre cómo vivimos una de mis mejores amigas, Carla y yo, lo que fue más o menos un BTS Week, porque ella vino a visitarme de Tampa a ver el concierto del día 1 de BTS acá en Toronto. Voy a darles un poquito más de contexto para que pueda fluir el video un poco más fácil y puedan entender mejor qué es lo que está pasando. El contexto inicial es que nosotras compramos estas boletas en preventa en enero. La propia Dinamita. Siempre nuestro plan fue ir a verlos en Tampa, que ahora mismo en pantalla debe estarles saliendo un link para que vayan a ver ese video de lo que fue verlos en Tampa para su primera fecha en el tour de Estados Unidos, junto a 4 de mis 5 mejores amigas, pero no conseguimos esas boletas en preventa y la venta de Toronto era unas horas después que la de Tampa. Intenté para las boletas de Toronto y lo logré, una localidad súper cercana a ellos, y bueno, básicamente Carla se apuntó, así sucedió este evento. Y luego pues para el de Tampa, que ya habrán visto en el blog anterior, sí compramos esas boletas más cerca a la fecha en reventa. Es un poco diferente porque para verlos en Tampa fuimos a la última fecha de esos conciertos y ahora para Toronto fuimos a la primera fecha. Nuestra actividad del primer día fue de una ir al pop-up que ellos habían organizado acá en Toronto. This is how I look when I wake up, so don't be hard on me. Me acabo de enterar que soy la primera persona que Laura le hace matcha. That's not her. Qué vaina buena, hermana. We're going to a BTS pop-up. Son las 10:15. Nuestro plan siempre fue comprarnos estos zip-up hoodies que les voy a mostrar. Tiene el logo de Arirang. Y bueno, yo en realidad grabé poquito de lo que fue el pop-up porque no había mucho realmente más que la pieza principal con las fotos súper grandes de ellos. Les voy a poner unas fotos en pantalla para que vean. Eso fue básicamente lo que hicimos en el tiempo ahí, tomarnos fotos con los props más grandes. En cuanto al merch como tal, los precios estaban bastante elevados y no estaban vendiendo el tour merch, que era lo que nosotros queríamos. Así que estos clips son más bien reducidos. Reaparecimos con una nueva pinta. Besitos de baño. Main location es Toronto Islands. Yo nunca he ido. Yo tampoco. It's gonna be really fun. Vamos a take the boat there and we're gonna bring you with us. Vamos por coger el ferry. Nos acaban de dar el pase a las islas gratis. Hay 3 diferentes partes de la isla. Esta es la parte más alejada. People will usually just go to the center island right away. Entonces por eso se llena. Nuestro siguiente destino del día fueron las islas de Toronto, a las cuales yo nunca había ido. Y pues Carla era su primera vez en Toronto, entonces ella tampoco. Fue un plan súper chévere para ir a las islas. Puedes coger un ferry, pagas un tiquete para la ida y el regreso. Y más o menos están saliendo cada hora, 45 minutos por ahí. Nosotros tomamos el ferry a una parte de la isla que era como la más alejada. Entonces pudimos tener suficiente espacio en el ferry para tomar videos y fotos. Me siento como de turista. Figuring out. Hey guys, ahí sí se ve. Okay. Hay un hueco, Make Hay un hueco y me meto. Hay un hueco y me meto contigo. Hay un hueco y me meto. We're riding a little. ¿Cómo se llama esto? It's called a bike. Yo no manejo bicicleta, entonces la verdad estoy teniendo el mejor tiempo de mi vida. Pues es una bicicleta con un carrito. En verdad no es una bicicleta. Intenta poner el ruido y lo editas. Me when I lie. Decidimos hacer la actividad propia, rentamos una bicicleta carrito situation y bueno, la pasamos súper bien. Coincidencialmente ese día Namjoon y Hobi también estaban en las zonas alrededores de las islas en un bote of their own. Inserto foto. Son pescados.
No son pescados. Super tuna. Hermoso. Está súper neoyorquino este parque. To tell you the truth. We don't slow down. Bueno, el plan del día viernes surgió a último momento. Uno de mis compañeros de trabajo me dijo que Ed Sheeran estaba en Toronto haciendo conciertos ese fin de semana. Yo la verdad sí me había preguntado por qué BTS escogió el nuevo estadio, que es un estadio temporal. Ese es otro contexto que deben saber. El estadio donde fue BTS es como un estadio temporal. Yo creo que lo terminan escogiendo más que todo cuando quieren que sean públicos muy grandes, pero el sitio elegido usualmente es el Rogers Center, que se parece mucho el nombre al que ellos fueron, se llama Rogers Stadium, un poco confuso. Quedan en polos opuestos de la ciudad y bueno, yo quería que Carla conociera este sitio, estaba planeando llevarla como de turista solo para que conociera. No sabía que había un evento sucediendo ahí. Hasta último minuto encontramos unos tiquetes súper económicos y nos cambiamos y nos fuimos en cuestión de 30 minutos. Plan de último minuto. Hicimos una compra impulsiva y esta vez no fue algo material. Fue Es una actividad. experiencia, fue una experiencia. Vamos a ir al Muéstrame, concierto de Ed muéstrame. Sheeran. Muestra tus hot dogs. Pedimos los cócteles que están vendiendo acá. Hay que poner la parte bonita. ¿Cómo se llama, Carly? Shake of you. Viene como con un keychain de paso. O sea, no se puede poner más icónico que esto. Buenazo. I got stung by a bee. Muestra tu hielito. Something brand new. I'm in love. Be my baby, come on. ¡Aplaude! Come on, be my baby, come on. Night you were in my room, and now my bed sheets smell like you. Fue una experiencia asombrosa. Ed Sheeran es lo máximo y si tienen la oportunidad de verlo, no la desperdicien. La pasamos súper chévere a pesar de que a Carla le picó una abeja o una avispa o algo. No sabemos cómo pasó esto, igual no lo gozamos. El sábado fue el día del concierto. Nosotros sabíamos desde semanas atrás que el clima pronosticaba lluvia, tanto para el sábado como el domingo, que eran ambos días de sus conciertos. Nosotras pues el sábado estábamos esperanzadas de que la lluvia parara. Decidimos que no queríamos amargarnos y para poder tener fotos de nuestras pintas y pues arreglarnos y sentirnos lindas, íbamos a ir a un photo booth coreano dentro del centro comercial acá cercano que se llama Eaton Center. Estaban haciendo photo booth coreano con temática de BTS. La cola estaba larguísima. Muchas otras personas tuvieron la misma idea que nosotras, pero fue una idea genial porque no solo nos queda la foto en físico de recuerdo, sino que también pudimos aprovechar y tomarnos una foto donde sí salimos lindas y secas. Wow, menos mal, compramos el paraguas. Tuvimos esperanza hasta el final. Cuando llegamos al estadio aún no había comenzado a llover. Ahí van a poder ver en el primer clip. Pero bueno, luego comenzó a llover muy fuerte y en el pronóstico estaba que no iba a parar la lluvia. Entonces, de un momento a otro la cosa se puso seria y el estadio sí le advirtió a todas las personas que estaban en gradas que bajaran y asimismo hicieron un anuncio de que el show estaba pausado hasta próximo aviso. Fue como una hora de incertidumbre. Carla ya se regresaba a Tampa el lunes y ellos ya tenían concierto para el domingo. Entonces, o cancelaban el show o lo reprogramaban. Ambas opciones malas para nosotras, así que intentamos que no cundiera el pánico, echar chiste por un rato, pero sí se puso seria la cosa. Estamos acá, you guys, wow. Pantallas a los lados que dicen que está delayed el show. Entonces,
la posibilidad de que lo cancelen es súper alta. Carla quiere que la grabe. Hermanas, en la lluvia. Saltando en la lluvia. Mi impression de Flavio. En la lluvia. Acá los siguientes clips que van a ver ya son del concierto como tal. Estamos súper cerca. Yo nunca había estado tan cerca de BTS. Este era el segundo concierto de Carla. Su primero fue el de Tampa. Yo a BTS lo vi por primera vez en el 2018 con mi mamá en Chicago, pero también fue muy alejada. O sea, al final los terminaba viendo por la pantalla. Esta fue la primera vez que los pude ver de cerca. Y déjenme decirles que Carla y yo nos propusimos la próxima vez que los veamos verlos en primera fila, cueste lo que cueste. Qué show tan espectacular, sus energías espectaculares. Bueno, este show fue diferente en muchos sentidos al de Tampa, que fue un poco más como emocional de estar entre nosotras en nuestro grupo de mejores amigas. Este fue mucho más, siento que tanto para Carla como para mí, objetivamente, de procesar que ellos estaban ahí tan cerca. The show goes on, guys. The show is on. Fue del peor susto que hemos pasado en la vida. En la vida, en la vida. Jamás había tenido tanto miedo. Va a suceder, guys. Tengo muchas cosas que decir, pero por lo pronto voy a decir que tal vez hay algunos hombres que sí amo y son ellos. ¡Colombia! Put your hands out to the sky. And let me hear you sing. Let's go. Kerosene, dopamine, chemical induced. Fantasy and fame and the things we choose.
Whatever's next, Surprise sometime. let's sing it together, okay? Ay, Dios mío. DJ Spinach! Take me to the sky. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Ah! Take me to the sky. Yeah. Is you ready to fly? Is you ready to fly? Okay, let's do it. Are you ready? Whoa. Alright, next song. Otra. Toronto is like so beautiful. People are so nice and kind. Love you, and I hope you had a good night tonight. Baby, you remind me. I want someone like you. I run dark days and find the sun. I don't care how far, just No lo voy a creer que tocaron Wings. Mi álbum favorito de BTS es Wings. Y esa canción yo ni siquiera la tenía pensada como una posibilidad. ¡Wow! Es más, no tengo que decirles más. La reacción lo dice todo. Y bueno, ya el concierto llegó a su cierre con la misma canción de cierre que vieron en el blog de Tampa. Nosotros la vivimos feliz. Siento que fue un show de energía muy alta y me encantó porque obviamente la energía comenzó un poco baja y estábamos nosotros un poquito más como sentimentales de ¿será que sucede? ¿Será que no sucede? Y siento que cerró en una muy buena nota, muy positiva y muy alta y no lo hubiese querido de ninguna otra manera. El último día, el día domingo, Carla pues obviamente como era su primera vez en Canadá, yo decidí llevarla a Niagara Falls. También el clima estaba pronosticando lluvia, pero salvadas, cuando llegamos dejó de llover justamente, entonces pudimos hacer toda la experiencia del bote acercándonos a las cataratas sin lluvia, solo mojadas por las cataratas. Una experiencia 20 de 10 y obviamente sentí que Carla hizo como todo el recorrido similar al recorrido que haría BTS. Muy BTS themed esta semana. Niagara Popo. Niagara Popo. Niagara Popo. Niagara Popo, guys. Y las hermanas Huevito compraron, ¿cómo se llama? Timbits. Timbits. Para todos aquellos que no conozcan, los Timbits es la insignia de postre de una cadena que viene siendo como Juan Valdés para los colombianos. Este es el postre más vendido. Son esencialmente el hueco de la mitad de la dona. Vienen de diferentes sabores y son súper baratos.
Taste test. Son rellenos. Algunos son rellenos a veces. Este es mi favorito. ¿De qué es? Birthday cake. There may be a slight bump. Please use the handrails if necessary. We appreciate everyone being respectful. Ay, barandita. Side of Niagara, which in comparison is a smaller waterfall that lies far to the left of the Horseshoe Falls and is located between Prospect Point and Luna Island. According to scientific study and historical research, it has been concluded that the Niagara Falls will eventually transform into a succession of descending mountains. ¿Me está grabando todo, Silent? Asombroso. Ok, un poncho no es suficiente. Carly dice que parece una película de Jurassic Park and she has never said something that's more real than that. Como moraleja de este video, les recomiendo que si tienen la posibilidad de salir de su rutina y planear un viaje espontáneo con las personas que aman, 100% háganlo. Son recuerdos que les van a quedar por siempre y no hay nada mejor que vivir en el momento y aprovechar las oportunidades que se dan. Cerramos nuestro segundo concierto de BTS del año de la mejor manera. Quién sabe si habrá una próxima vez, esperemos que sí. Quédense pendientes a ello. Les doy muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.